Hola chicos, vamos a hablar hoy del movimiento circular. Seguimos con los movimientos y dentro de los movimientos recordamos que se podían clasificar según su trayectoria o según su velocidad. Según su trayectoria los movimientos podían ser rectilíneos o curvilíneos. Y dentro de los curvilíneos había un caso particular que era el movimiento circular, que era el movimiento en el que la curva que describía era una circunferencia. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero, antes de empezar a hablar de movimiento circular, vamos a recordar un concepto matemático, que es el concepto de radián. Vosotros sabéis que para medir los ángulos, pues se pueden utilizar distintas unidades. Las unidades que hemos utilizado tradicionalmente son los grados. Una circunferencia sabéis que tiene 360 grados. Pero hay otra unidad que se utiliza en física y que es fundamental para estudiar esos movimientos, que es el radián. Un radián, os recuerdo que es el ángulo correspondiente a un arco cuya longitud es igual al radio de su circunferencia. Es decir, si yo cojo un ángulo en el cual la longitud del arco, esta parte verde, este arco, mide exactamente igual que el radio, el ángulo que me salga aquí es un radián. El radián es un ángulo, pero es el ángulo que hay cuando el radio y el arco son iguales. ¿Entendido? Entonces, como la longitud total de una circunferencia es 2πr, r es el radio, ¿cuántos radianes habrá en una circunferencia completa? Bueno, pues una circunferencia completa sería 2πr, que es la circunferencia completa, dividido entre el radio, que es la medida de cada arco de un radián, radio y radio se nos van y nos queda 2pi, lo que quiere decir que 360 grados es lo mismo que 2pi radianes, ¿vale? 180 grados, por lo tanto, será lo mismo que pi radianes, y 90 grados será lo mismo que pi partido 2 radianes. Hemos recordado lo que es el radián, y a partir de ahora, cada vez que hablemos de ángulos, la unidad que vamos a utilizar es el radián. ¿Qué unidades angulares hay? Pues igual que cuando hablábamos de unidades lineales, hablábamos del espacio, de la velocidad y de la aceleración, pues ahora hay espacio angular, velocidad angular y aceleración angular. La cuestión está en que cuando son angulares, lo que avanza es el ángulo, no son metros, sino que es el ángulo lo que va avanzando, el número de radianes. ¿De acuerdo? Espacio angular es el número de radianes que recorre en su giro el objeto. Velocidad angular es el número de radianes que recorre un objeto cada segundo, ¿vale? Y aceleración angular nos habla de cómo de deprisa cambia la velocidad angular, es decir, cuánto varía la velocidad angular cada segundo, es lo que nos viene a decir la aceleración angular, ¿vale? Y las letras con las que se expresan son estas. Phi son letras griegas, esta se llama phi, esta se llama omega y esta se llama alfa, ¿vale? ¿Y en qué unidades se miden? Pues el espacio angular se mide en radianes, lógicamente. La velocidad angular, radianes partido segundo. Y aceleración angular, radianes partido segundo al cuadrado. ¿Queda claro? Muy bien. Pues entonces cualquier magnitud angular se puede convertir en lineal si multiplicamos por el radio. Y viceversa. Es decir, el espacio en metros recorrido por un objeto que gira, es igual al espacio angular multiplicado por el radio. La velocidad es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Y la aceleración tangencial, más adelante veremos por qué ponemos esto de tangencial, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. ¿Vale? Es decir, multiplicando por el radio convertimos una magnitud angular en una magnitud lineal. ¿Por qué? Pues porque cada radián tiene un arco que es igual al radio. Luego multiplicando por el radio nos da los metros que se ha recorrido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos esta circunferencia, este círculo que gira, y 3 puntos, el A, el B y el C, ¿vale? Entonces, los tres
cuando estamos en este lugar, los tres han recorrido lo mismo. Eso que han recorrido es el espacio angular, que se escribe con phi. Pero el punto A, el punto B y el punto C no han recorrido los mismos metros. El A ha recorrido mucho menos que el B y el B mucho menos que el C, debido a que el radio es diferente. ¿Lo hemos entendido? Luego entonces, para una misma velocidad angular que tienen los tres, para un mismo espacio angular que tienen los tres, hemos recorrido distintos espacios lineales. ¿Vale? El C ha recorrido más que el B y el B más que el A. ¿Comprendido? Vale. Más cuestiones. Vamos a ver problemas típicos de unidades angulares y lineales. Vamos a ver ese problema. ¿Cómo se haría? Un caballito de un tío vivo hace un recorrido circular de 20 radianes. Sabiendo que la distancia del caballo al centro del tío vivo es de 5 metros, ¿cuántos metros habrá recorrido el caballito? Esto es el radio del tío vivo. Aquí está el caballo. El caballo se mueve hacia allá dando vueltas, girando esta circunferencia. ¿Vale? Entonces sabemos que el espacio que ha recorrido son 20 radianes. El espacio angular que ha recorrido son 20 radianes. 20 radianes de ángulo, que incluye varias vueltas, ¿verdad? El radio son 5 metros. Y queremos saber el espacio. Ponemos aquí los datos como siempre. Y sabemos que la fórmula nos dice que espacio es igual al espacio angular por el radio. Porque lo que nos está pidiendo es que pasemos una unidad angular, que es phi, a una unidad lineal, que es e. Entonces, 20 radianes lo multiplicamos por 5 metros y nos da que ese caballito ha recorrido 100 metros. Luego dice, si la velocidad angular es de 2 radianes partido segundo, ¿cuál será su velocidad lineal en metros partido segundo? Pues lo mismo. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Vale? Luego entonces, 2, que es la velocidad angular, multiplicado por el radio, que es 5 metros, y nos da 10 metros partido segundo. Siguiente pregunta, dice, si en un momento dado acelera con una aceleración angular de 1 radián partido segundo al cuadrado, ¿cuál será su aceleración tangencial? Su aceleración tangencial, que es la aceleración que hace que varíe la intensidad de su velocidad, el módulo de su velocidad. Bueno, pues esa aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Es decir, 1, que es la aceleración angular, multiplicada por 5, que es el radio, 5 metros partido segundo cuadrado, sería la aceleración tangencial. ¿Vale? Muy bien, pasamos a otra cosa. Bueno, pues ahora que sabemos hablar de movimiento circular, vamos a hablar de un movimiento circular concreto, que es el movimiento circular uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque tiene velocidad angular constante, ¿vale? Si la velocidad angular no cambia, es uniforme, ¿vale? Entonces, la trayectoria ya sabemos que es circular, y el ángulo recorrido, phi, se expresa en radianes. Eso lo tenemos claro. ¿Qué fórmulas tenemos aquí? Bueno, la primera fórmula es el ángulo recorrido en radianes, es decir, el espacio angular recorrido, phi es igual a phi sub 0, espacio recorrido inicial, más velocidad angular por tiempo. ¿Veis que esta fórmula es casi igual que la del espacio en el movimiento rectilíneo uniforme? Solo que ponemos todo angular. En vez de espacio, espacio angular. En vez de espacio inicial, espacio inicial angular. Y en vez de velocidad, velocidad angular. Es decir, espacio angular igual a espacio angular inicial más velocidad angular por tiempo. Y como todas las unidades, si queremos pasar de espacio angular a espacio lineal, multiplicamos por el radio. ¿Vale? Otro problema. Un volante de acero de 0,3 metros gira a velocidad angular constante de 50 radianes partido segundo. Sabiendo que ya ha recorrido 30 radianes, calcula el espacio angular que habrá recorrido al cabo de 20 segundos. Esto es movimiento circular uniforme, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema, el radio es 0,3, el movimiento va hacia acá, la velocidad angular es constante y es de 50 radianes por segundo, y el espacio angular inicial es 30 radianes. Luego entonces, espacio angular es igual al espacio angular inicial
más velocidad angular por tiempo. Espacio angular es igual al espacio angular inicial, que es 30, más velocidad angular, que es 50, por el tiempo, que son 20 segundos, ¿vale? Esto es igual a 130 radianes, ¿vale? Ahora, calcula el espacio lineal que habrá recorrido un punto situado en el borde del disco. Si está en el borde del disco, quiere decir que el radio entre donde está ese punto y el centro, esa línea entre ese punto y el centro, que es el radio de giro de ese punto, es 0,3 metros. Luego entonces el espacio lineal en metros lo sacamos de multiplicar el espacio angular por el radio. 130 radianes, que ha sido el espacio angular multiplicado por 0,3, que es el radio, nos da 39 metros. Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos, hasta otro día. Un saludo.